Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a tratar debilidades y corresponsabilidades en el manejo integral del riesgo por inestabilidad de laderas. Mi nombre es Michelle Munive García y soy parte de la Subdirección de Dinámica de Suelos del CENAPRED. Los temas que vamos a abordar es qué significa corresponsabilidad, porque bueno, pues como saben hay que desmenuzar o entender cuáles son los conceptos o a qué se refieren estos conceptos dependiendo del contexto en el que se tratan. Vamos a hacer un breve resumen de qué es inestabilidad de laderas, ¿no? O a qué se refiere este fenómeno y cuáles son las debilidades y corresponsabilidades en el manejo integral del riesgo con este fenómeno o referido a este fenómeno. Entonces, bueno, para empezar, lo que quisiera aquí es que hiciéramos una imagen de que vivimos en un sistema que está interconectado, ¿no? No es solo socialmente, sino estamos conectados también con el entorno o con el ecosistema o con el planeta, como ustedes prefieran nombrarlo. Y pues esta relación que tenemos va a impactar en todas esas esferas o en todos esos ámbitos del planeta, ¿no? Entonces, este concepto o esta presentación lo que quiere llevar es a que entendamos que todo lo que hacemos va a repercutir en ese entorno, no solo social, digamos ciudades o comunidades, sino también en el ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, la corresponsabilidad, ¿a qué se refiere? Pues es esta responsabilidad compartida de una situación o actuación determinada entre dos o más personas, dos o más instituciones, dos o más grupos, ¿no? Puede ser una combinación de personas o grupos o de instituciones y personas, ¿no? Dependiendo la interacción o las relaciones. Todos van a poseer los mismos deberes y derechos en su capacidad de responder ante una situación a su cargo o ante una emergencia o ante un desastre, ¿no? O ante la prevención de un riesgo. Esta corresponsabilidad está dentro de muchos marcos internacionales, como el marco de Sendai, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, ¿no? En específico, los ODS, pues bueno, en el número 11, que se trata de ciudades y comunidades sostenibles, las cuales buscan ciudades más seguras, más incluyentes, más resilientes, y entonces, a partir de la corresponsabilidad como un principio ético se busca la construcción de una cultura de prevención o una cultura social, ¿no? No es solo en cuanto a la prevención de un fenómeno natural o la prevención de un desastre, sino es una cultura social, porque lo que nos va a llevar es a apropiarnos de conocimiento, no solo del conocimiento de ese fenómeno o de ese posible riesgo, sino también de cómo funciona nuestro entorno, qué cosas hay dentro del lugar que habitamos, dentro de la colonia o el barrio en el que nos encontramos y cómo esas relaciones o interacciones con ese ambiente pues nos van a afectar también o cómo nosotros podemos afectarlo. Una vez que yo ya conozco o ya tengo ciertos conocimientos o memorias, incluso que si se van pasando de generación en generación, bueno, pues yo puedo quizá desarrollar capacidades que me permitan atender mejor una emergencia, responder mejor ante una situación de riesgo, ¿no? Evitar un desastre, ¿no? Estas capacidades pues se van a ir compartiendo y claro, pues se van a ir mejorando. Esto pues también va a llevar a una cohesión y solidaridad social porque bueno, hay una mejor comunicación, hay una mejor interacción entre todos los miembros de ese grupo o de esa sociedad y pues entonces se va generando este tejido social que nos va a permitir ser más resilientes, estar mejor preparados y ir llevando esta autoprotección y corresponsabilidad hacia mejores decisiones. Las ciudades son sistemas artificiales. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema ciudad no se autorregula solito ni se busca sus características, digamos, naturales solito. Lo que va a hacer es depender de estos otros sistemas o de estas otras esferas. Dependemos de bienes naturales, de bienes económicos, políticos, sociales. Todo tiene que estar como para nutrir a esa ciudad. Entonces, lo que busca también este objetivo ODS y lo que busca también el marco de Sendai es que seamos más sostenibles, que no estemos dependiendo tanto de el exterior, sino que también dentro de este entramado social que les decía, pues haya esta autoprotección y esta corresponsabilidad para pues ser más conscientes en nuestra actuar, ¿no? Entonces, bueno, la gestión integral del riesgo lo que va a buscar es cómo esta construcción social hace que se generen los desastres, ¿no? O pone en una condición de riesgo a estas ciudades. Este proceso es muy dinámico,
es acumulativo, pero es reversible. Yo puedo evitar que ocurra el desastre, claro. Yo puedo evitar que ese riesgo se convierta en algo mayor, claro. Entonces, ¿cómo se va a llevar esto? Pues bueno, mediante la sostenibilidad y la planeación territorial. Lo que les decía, si yo conozco bien ya mi entorno, voy a poder tomar mejores decisiones y evitar a lo mejor la combinación de usos de suelo, ¿no? O sea, si estoy viviendo cerca de una zona minera, pues obviamente no voy a poner casas, ¿no? O no voy a poner a lo mejor alguna otra industria que le quite a lo mejor recursos o que le quite suelo o que le quite espacio, ¿no? O sea, hay que estar conscientes de qué cosas se pueden hacer o no dentro de ese territorio. Los fundamentos en un proceso de análisis y control pues van a ser conocer qué factores de riesgo hay y cuáles pueden ser posibles, ¿no? Existentes y posibles. Sí, a lo mejor estamos hablando de inestabilidad de laderas, pero pues sabemos que esos tienen factores condicionantes y factores externos, ¿no? Entonces, si cae a lo mejor un huracán y esto me provoca lluvias muy intensas en esa zona, pues eso va a llevar a una inestabilidad de laderas. O si ocurrió un sismo, a lo mejor puede haber caído sus derrumbes. No es solo el fenómeno solo, ¿no? También hay otros factores que van a propiciar estas condiciones. Y con esto, pues bueno, asegurar la efectividad de la preparación y una respuesta mejor ante los desastres. Porque como les decía, pues los desastres son una construcción social, se dan o se cristalizan, digamos, dentro de la ciudad o en las ciudades. Entonces, bueno, los desastres no son naturales. Fenómeno natural no es sinónimo de desastre. Tenemos fenómenos naturales y antrópicos, pero un desastre pues nunca va a ser natural. O sea, la condición de riesgo puede ser que parta de un fenómeno natural, pero todo lo que va a ocurrir o ya la concreción de ese riesgo, de ese desastre, va a ser social. Entonces decimos que los desastres son socialmente construidos. Para seguir en esta idea que tenemos de los sistemas, les voy a mostrar aquí con esta imagen que, bueno, pues si contemplamos a la Tierra como un sistema planetario, ¿no? Pues tenemos también otras esferas, ¿no? El agua, el aire, e incluso internamente pues vamos a tener un sistema dinámico, un sistema tectónico y un sistema climático que es en el que interactúa la hidrosfera, la atmósfera, la litosfera y pues estamos todas las especies incluidas en este sistema como la biosfera, ¿no? Entonces todas estas relaciones entre estas esferas pues van a generar o repercutir de alguna manera en nuestro día a día, ¿no? Y en nuestra forma de vivir incluso dentro de las ciudades. Este otro sistema es el ciclo de las rocas, está en inglés, pero lo que quiero que vean aquí es que pues bueno, hay mucha interacción tanto internamente como externamente, sobre todo pues porque el sistema climático va a ir modificando muchas de las estructuras que se generan dentro de la Tierra, y en el caso de inestabilidad de laderas pues solo nos vamos a basar en esta figura que aparece aquí en rojo y que es la interacción climática con la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Como recordatorio, pues lo que les decía, si consideramos que vivimos dentro de un sistema socioecológico, pues estamos diciendo que estamos dentro de este sistema ecológico y que además, pues bueno, somos una comunidad más, no somos la única especie. A veces se ve un poco, digamos, egoísta el solo pensar que los desastres nos ocurren a nosotros y no a otras especies, ¿no? Así está considerado, digamos, en los conceptos, pero pues claro que puede ocurrir un desastre en otras zonas donde solo haya alguna otra especie animal, ¿no? O alguna fauna en particular o alguna flora en particular, ¿no? Nosotros interactuamos con todas esas otras comunidades y si bien pues tenemos como el centro de atención en que es un sistema social porque tiene otras interacciones político-económica, organizacional, pues sí tener presente que no solo afectamos nuestra comunidad, digamos, nuclear, sino también a otras especies. Entonces, el pequeño repaso de inestabilidad de laderas, como todos saben, es que, bueno, es un fenómeno geológico que se encuentra ya también dentro de la Ley General de Protección Civil. Se divide en 3 categorías: inestabilidad de laderas, flujos de escombros, caídos y derrumbes de roca. Pero pues también lo vamos a encontrar en la literatura o incluso en otros países con otros nombres. Puede ser movimiento de ladera, movimiento de masas, remoción en masa, desprendimientos, deslizamientos, barrancadas, deslaves. Depende la clasificación o el país, pues cómo se le va a nombrar, ¿no? Pero pues todos se refieren a este mismo fenómeno. Este fenómeno, pues bueno, es un movimiento de una masa rocosa, de escombros o de suelo pendiente abajo, como se puede ver en la imagen.
Y casi todos los casos pues tienen multifactores o diferentes causas, no siempre va a ser solo una causa, ¿no? Y bueno, pues viviendo en una ciudad o cerca de una ladera, pues va a haber muchos más factores y muchas más causas, ¿no? Entonces, los factores que influyen directamente van a ser la gravedad, porque pues este plano o esta masa se separa porque pierde fricción y pues bueno, se desliza por gravedad hacia abajo, y una carga, ¿no? Excede la resistencia de los materiales y pues la ladera cede, ¿no? Pierde esta estabilidad y se vuelve inestable. Uno de los casos más emblemáticos que tenemos pues fue el flujo de escombros en Jalisco, en la comunidad de San Gabriel, y como les decía, pues no es solo un factor el que va a detonar una inestabilidad, ¿no? En este caso, pues bueno, fue un incendio, ladera arriba de donde se encuentra este pueblito, tienen cultivos de aguacate, ocurrió un incendio, posteriormente tuvieron lluvias puntuales muy fuertes y como el suelo pierde sus propiedades naturales debido al incendio, porque las cenizas le causan un efecto como impermeable y el agua no se infiltra, el incendio quemó todo, el suelo quedó, digamos, cubierto y además había mucho material suelto y había árboles quemados, etc. Cuando llueve todo esto se moviliza muy rápido y pues se lleva todo a su paso porque el agua no se está infiltrando, lo que causó un flujo de escombro en la ciudad, y este se encauzó sobre el río que pasa por el centro de la ciudad. Obviamente era tanta en la cantidad de agua y tanto el material que se quemó y que se movilizó con el agua, que se desbordó este pequeño río y pues obviamente inundó las casas de lodo y de material forestal, ¿no? Y pues a lo mejor pudo no haberles ocurrido nada porque pues se encauzó y continuó su camino hasta que se estabilizó este flujo, debido a que se desbordó porque el canal en realidad era muy pequeñito, pues entonces ya no es solo la inestabilidad, sino la inundación, ¿no? Lo que quiero que vean aquí también es que, bueno, no es la primera vez que se desborda ese río, ya les ha ocurrido antes, entonces aquí hay ya condiciones sociales muy específicas, ¿no? Aquí este sistema urbano o esta unidad habitacional pues se ve, digamos, relativamente nueva, ¿no? Y quizá esta era una zona de inundación que a lo mejor no pasaba nada en 1965, pero ya ahora que se construyó, pues entonces ya se vuelve una zona de riesgo a inundaciones, ¿no? El siguiente caso es también muy conocido, es el caso de la Pintada en Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Este es de 2013. Lo que quiero aquí que vean es que, bueno, tenemos la posibilidad o el acceso de entrar a Google Earth y obtener este tipo de imágenes, ¿no? Como para ver a lo mejor el antes y el después, y entonces ver si había ciertas condiciones en esos lugares que a lo mejor iban a potenciar una inestabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que quiero que noten es que esta ladera pues está desprovista de vegetación, ¿no? A lo mejor esto ha de ser un cultivo o a lo mejor se usa para alguna actividad ganadera, ¿no? Podría ser el caso, ¿no? En este municipio lo que se hace también es el cultivo de café, entonces aquí, pues bueno, se habían generado a lo mejor ciertas condiciones para que ese cultivo fuera más productivo, pero bueno, pues dejas desprovista la ladera, ¿no? También lo que tenemos es un río que pasa pues igual que en la Pintada al lado de la comunidad. Y esta, bueno, es en 2013, esto ocurrió en 2013, en septiembre, ¿no? Pero aquí es como el previo a. Aquí ya ocurrió el deslizamiento, le voy a revisar un tantito, ocurrió en esta zona, ¿no? Que es lo que yo les decía, en una zona desprovista de vegetación. Pero además, pues bueno, cuando ocurre, empieza a lo mejor como un deslizamiento, pero debido a que había llovido mucho porque teníamos dos sistemas, en el Pacífico y otro en el Golfo, dejando mucha humedad, pues esto, debido a tanta humedad que se queda dentro de la ladera, se convierte en un flujo y entonces abarca más. Sí, corre mucho más rápido todo este material y pues además inunda toda la zona ya sin pendiente, ¿no? Entonces este deslizamiento pues llegó a la zona centro de la comunidad. Y posteriormente lo que se hace es, pues bueno, tratar de estabilizar este talud, ¿no? Sin embargo, pues bueno, se estabiliza, pero se vuelve a construir donde ocurrió ya el depósito del material. Como les decía, del otro lado, incluso del río, ya tenemos algunas construcciones. Entonces, bueno, esto hay que hacer como memoria, ¿no? Ya
tuvimos un fenómeno, pero pues eso no exenta que haya otras áreas desprovistas de vegetación que puedan ser potenciales zonas de inestabilidad y que además, pues bueno, ya estemos involucrando otro tipo de fenómenos en esta zona, ¿no? Este otro caso, que quizá ya también sea muy conocido a nivel nacional, es en Tijuana, en la colonia Lomas del Rubí, en Baja California. Este fenómeno en realidad fue por actividad humana, fugas de agua en específico, y lo que también quiero que reconozcan aquí es que, bueno, aquí ya hay una zona incluso a lo mejor destinada para cierto propósito o cierta actividad, muy desprovista de vegetación y pues del otro lado densamente urbanizado, ¿no? Lomas del Rubí es esta colonia de aquí y como podrán ver aquí, pues bueno, se ven bien las calles trazadas, ¿no? Ahí se alcanzan a ver más o menos bien las manzanas o los lotes, ¿no? Y lo que este deslizamiento fue paulatino, fue muy rápido, pero en realidad fue paulatino, no fue de un día para otro, ¿no? Entonces comienza esta masa a saturarse debido a las fugas de agua y entonces empieza a movilizar hacia abajo, ¿no? Aquí ya podemos ver que se ven un poco amontonadas las calles, ya no se veían como en la imagen anterior, ¿no? Aquí las ven. Aquí ya se ve un poquito más amontonado. Como les decía, de este lado pues ya se estaba destinando a un uso específico y aquí ya podemos ver completamente cómo se ha desplazado y que se sigue movilizando esta masa, ¿no? Y aquí pues bueno ya la construcción de esta zona habitacional. Entonces, bueno, es importante tomar aquí corresponsabilidad y autoprotección, ¿no? De si, bueno, ya estoy viendo que a lo mejor mis vecinos o la colonia vecina ya tuvo problemas de inestabilidad, pues bueno, pensar si realmente es conveniente establecerme aquí, es conveniente poner alguna actividad económica o qué cosas puedo yo hacer para evitar que esto me ocurra, ¿no? O le ocurra a la comunidad. Este otro caso es de caídos y derrumbes y es de una colonia en Jutepec, Morelos, Vista Hermosa. Es todo un cerro, ¿no? Aquí lo que quiero que vean es cómo ya está muy erosionada esta ladera y cómo se ven ya después los caídos, ¿no? Generalmente a veces es muy difícil poder ir viendo cómo se va dando este desprendimiento paulatinamente. Tendríamos que usar otras técnicas o otras metodologías para poder realmente observar estos bloques. Esta imagen en específico me gustó pues porque sí es posible ver este desprendimiento, ¿no? Aquí se ven estos pequeños ya caídos. Este bloque ha de ser bastante grande para que lo podamos apreciar. Aquí en este lado también empieza a crecer esta corona de deslizamiento. Aquí pueden ver ya empezó también. Y lo que aquí se tenía planeado quizá era un banco de material, ¿no? Entonces, bueno, se sacaba el material y se llevaba a otro lado o a otra zona donde se procesara. Pero aquí ya también podemos ver que en algún momento parecía buena idea que podía ser una zona para habitar o vivir. La gente sí vive más arriba del cerro. Aquí pueden ver incluso estas casitas que se ven, pues bueno, afectadas porque esto a lo mejor no mañana, a lo mejor no dentro de un mes, pero pues se va a ir erosionando paulatinamente. Esta zona ha salido últimamente en las noticias porque empezaron a presentar agrietamientos ladera arriba, ¿no? Y entonces, bueno, pues se decidió evacuar a esas familias porque, pues bueno, la ladera se sigue moviendo y en los últimos días, pues ya ocurrió el deslizamiento de gran extensión y entonces, bueno, pudimos lograr que las familias se salieran con mucha anticipación antes de que ocurriera el deslizamiento, que bueno, pues sí, se iba a llevar las casas ladera arriba. Este caso es de los últimos casos documentados que tenemos. Seguramente ya también lo ubican muy bien. Es el del Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. Y bueno, lo que quiero que noten aquí es que hay una muy alta urbanización. Y pues también la urbanización depende de los sectores de la ciudad o depende de las áreas de la ciudad, ¿no? Esto va a generar vulnerabilidades diferentes y obviamente pues riesgos diferentes. Entonces, bueno, esta alta zona urbanizada, en 2009, esta es la calle Alacranes y en 2009 pues pueden ver que aquí a lo mejor todavía no ha propiciado que la gente se establezca. Pero para 2013 ya empezamos a ver algunas viviendas, de este lado también, ¿no?
Este cerro tiene características muy especiales, ¿no? Digamos que sí es un material resistente, pues porque es volcánico, pero sus condiciones de humedad le generan cierta susceptibilidad a caídos y derrumbes. Entonces, se podría ver aquí muy estable, pero ya cuando uno está en campo o más cerca del lugar, pues se aprecian las grietas o ya los bloques separados, ¿no? Entonces, lo que ocurrió, les voy a pasar nada más un poquito de este video con dron, es que se produce el desprendimiento y pues obviamente todas las casas que estaban en ese talud pues se vieron afectadas, ¿no? Aquí la realidad es que fueron muy pocas casas que se vieron afectadas por las rocas, ¿no? Pero en realidad toda esta zona poblada está en riesgo, ¿no? O es un potencial de riesgo de caído y derrumbes, porque las rocas, como saben, pues no solo se van a quedar allí, aquí hay una pendiente muy fuerte y entonces esas piedras incluso pueden rodar, ¿no? O esos bloques pueden rodar o seguirse volcando ladera abajo. Okay. Entonces, bueno, como para hacer un inicio, tener un primer paso de un manejo integral del riesgo, lo primero que tenemos que hacer es tener en claro cuántas veces ha ocurrido ese fenómeno o cuántas veces se ha presentado cierta inestabilidad de laderas, ¿no? En el caso de los caídos, a veces pueden ser pequeños bloques o solo como grava, no necesariamente el bloque completo, ¿no? Pero es importante tener este antecedente para entonces reportarlo, monitorearlo o estar al pendiente con la comunidad, ¿no? Entonces, uno de los mapas, digamos, principales para generar susceptibilidad, riesgo, peligro, etcétera, es el mapa inventario. Este mapa que les muestro aquí es de un proyecto que hicimos en 2018. Es un piloto de un mapa nacional a la susceptibilidad por caídos y derrumbes, y lo que tienen aquí con marcados en puntitos de colores pues son todos los casos que ha tenido el estado de Guanajuato. Como pueden ver, pues sí, muchos caen en esa zona de susceptibilidad muy alta, pero también lo que podrán notar es que hay algunos que caen en esta zona de bajo o muy bajo, y lo que quiero que se vea aquí es que, bueno, sí, a lo mejor es una susceptibilidad baja a caídos y derrumbes, pero eso significa que este punto ya tiene una condición especial, es decir, a lo mejor ya es una construcción o es una industria o es una minera y entonces ya se le hizo allí alguna acción antrópica que entonces va a exponer a esa población o exponer a esa zona a un caso de inestabilidad de laderas que a lo mejor con las condiciones naturales no debería existir, ¿no? Entonces, aquí también lo que vamos a empezar a notar es que las actividades humanas o las acciones humanas van a ir presentándose en zonas que a lo mejor antes ni siquiera era una condición de riesgo. El siguiente mapa o el siguiente paso sería hacer un mapa de susceptibilidad en el que se distingan pues cuáles son las zonas o las áreas en las que se tiene muy alta o media susceptibilidad a inestabilidad de laderas. Se puede hacer tan específico como uno lo necesite, y en este mapa pues se consideraron las condiciones inherentes a las laderas, ¿no? Como pueden ver, pues nuestro país es altamente propenso a inestabilidad de laderas, caídos de derrumbes y flujos, y se consideró aquí, pues bueno, la geología, el uso de suelo y vegetación. También lo que podrían aquí considerar son las fallas y fracturas, porque pues bueno, dependiendo de por dónde pasan o cómo condicionan a los macizos rocosos, pues cómo se va a comportar en caso de que haya un caído, ¿no? Entonces esto también sería una condición o un factor condicionante, ¿no? Que se podría considerar. Este mapa está en una resolución de 15x15 y lo que vemos en verde, pues bueno, son las zonas planas que pues van de 0 a 6 grados de pendiente. Este mapa, como el anterior, tampoco considera acciones humanas o pues condicionamientos humanos o intervención humana. Sin embargo, como podrán ver, estas zonas de la península de Yucatán están en verde, pero Quintana Roo ha presentado inestabilidad de laderas en cortes carreteros, ¿no? Incluso sí ha sido pues bastante peligroso porque los bloques son muy grandes. Entonces, volvemos a lo que les decía, a lo mejor aquí no se ve, o a lo mejor son estas zonas en amarillo, ¿no? Pero dado que el riesgo es mucho, porque sí, las rocas son de gran volumen y además pues es una carretera muy transitada, a lo mejor aquí ya debería cambiar el color a naranja o a rojo. Entonces estos mapas
ustedes los pueden hacer lo más específico que se necesite para que la gente pueda ver qué tan en peligro o qué tan en riesgo pueden encontrarse, ya sea por el traslado o por vivir en esa zona. Después de esto, lo que se hace es juntar alguna otra variable o algún otro factor detonante, ¿no? En este caso es el mapa de isoyetas o de líneas de igual precipitación. Este sería un mapa para periodos de retorno por lluvia, y lo que se busca con los mapas de peligro es que, bueno, podamos generar o hacer un ordenamiento territorial más a conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos periodos de retorno van a ir de 2, 5, 10, 20 y 100 años, ¿no? Pueden hacerlo de 50, incluso he visto algunos atlas que consideran 200 años, ¿no? Esto, pues bueno, nos va a ayudar a tener una mejor planeación territorial, porque yo voy a saber, digamos, a futuro o en el corto plazo cómo se va a comportar esa zona o cómo es que este fenómeno se puede incrementar o se puede agravar dependiendo de otros factores. A este también se le puede sumar un mapa de aceleración sísmica o a lo mejor de algún otro tipo de fenómeno, por ejemplo incendios, también se le podría sumar para ir entonces haciendo más específico o multirriesgo nuestros mapas. Bueno, es un ejemplo de los mapas que hemos hecho regionales para el país, y como podrán ver, pues es que ya que le sumamos nosotros el mapa regional de isoyetas, cambian a lo mejor un poco las zonas de peligro, ¿no? Esto, pues, como les decía, nos va a ayudar a lo mejor si yo quiero construir en esta zona de aquí una escuela, un hospital o una unidad habitacional, a lo mejor para 5 años se mantiene con un peligro bajo, ¿no? Pero a lo mejor para 10 o para 50 ya no. Entonces esto también nos va a ayudar a determinar si estas estructuras o la vida útil de esa infraestructura pues va a mantenerse en ese tiempo, ¿no? O a qué otras cosas se va a ver afectado, además de lo que yo considere previamente a construir. Todos estos mapas tienen que ser legibles para no especialistas, porque lo que se busca con los mapas no es solo identificar zonas para las instituciones, sino que también se comparta con la población y la propia población pueda decir, ah, sí, estoy en riesgo de esto o de aquello, ¿no? O bueno, me gustaría construir a lo mejor una casa de 3 pisos, pero dado que estoy expuesto a inestabilidad de laderas, quizá lo más conveniente sea hacer un muro de contención o alguna otra medida de mitigación, ¿no? Estos mapas tienen que ser de acceso público y obviamente pues legibles para no especialistas o para la gente en general. Entonces, bueno, para terminar, hacer como un recuento de cuáles serían las debilidades por inestabilidad de laderas y que la gestión del riesgo tiene que poner en práctica, ¿no? Entonces, la primera sería que hay una desarticulación entre ciudadanos e instituciones, incluso entre los propios ciudadanos. A veces no tenemos mucha pues idea o este gusto de tratar los temas como en grupo, ¿no? Siempre es a veces como en lo individual. Entonces hay que tratar de compartir incluso las memorias de algunos otros casos o de algunas otras experiencias con fenómenos naturales, porque esto también nos va a ayudar a generar una apropiación del conocimiento. Invadir zonas protegidas arqueológicas o territorios federales. A veces, por no saber qué es una zona arqueológica o por no saber qué es una zona protegida, nos instalamos o llegamos y hacemos alguna actividad, y entonces eso va a ir incrementando la situación o la condición de riesgo, y entonces después tenemos el desastre, ¿no? o la emergencia. Entonces es importante saber dónde estamos parados. Evadir los reglamentos de construcción, ¿no? Si a lo mejor es una zona de inundación y yo hago a lo mejor un sótano o un estacionamiento y no consideré esto, pues bueno, se nos va a inundar, ¿no? O la situación de las laderas. Si vivo cerca de una ladera que a lo mejor es muy propensa a flujos y me establezco cerca de los cauces o del río principal, pues es muy probable que cuando ocurra una lluvia fuerte o venga un huracán y se presente este flujo, pues voy a estar en esa zona de peligro, ¿no? O en la zona de inundación. Hacer cambios de uso de suelo sin considerar los mapas de peligro, pues lo que les decía, a lo mejor se consideró para cierto uso y a lo mejor solo se consideraron inundaciones, pero tenemos a lo mejor una minera un poco más atrás y ya cortó o hizo un tajo en esa ladera, entonces puede ser que haya caídos, que haya flujos, que haya deslizamientos, ¿no? Y entonces ya no estoy
previendo esas otras condiciones. En la indiferencia entre los fenómenos naturales, ¿no? Que estemos conscientes de que a lo mejor hay una temporada muy marcada de lluvias no es suficiente. O sea, hay que estar conscientes de que en esa temporada pueden ocurrir inundaciones, inestabilidad de laderas, puede ser a lo mejor desbordamiento de ríos, desbordamiento de presas. O sea, no es solo estar conscientes de que esas cosas pueden ocurrir como los sismos, ¿no? No es solo que yo sepa que tiembla, sino estar consciente a lo mejor cuando vamos a un edificio o cuando vamos a un lugar nuevo, cuáles son las salidas de emergencia, o preguntar si tienen algún plan de evacuación o no hacen evacuación o lo hacen por pisos, ¿no? Porque a veces como que también nos desentendemos de esto, llegamos al lugar y a lo mejor ocurre el sismo y entorpecemos a lo mejor todo ya el proceso que ellos tienen para evitar que haya caos o que se haga esta evacuación a lo mejor piso por piso. Entonces es muy importante estar conscientes no solo de que el fenómeno puede ocurrir, sino de qué cosas puedo yo hacer para ayudar o para seguir los protocolos ya establecidos. Entonces, bueno, la corresponsabilidad, ¿cómo va a evitar que estas debilidades pues se sigan acrecentando, ¿no? o se sigan afianzando en el tejido social? Pues bueno, una participación activa en la planeación territorial. Si nosotros no opinamos, si no decimos lo que pensamos incluso o las dudas que tengamos sobre qué acciones o qué actividades incluso de mitigación se están haciendo, pues no nos estamos haciendo activos ni presentes, ¿no? Entonces es importante que estemos involucrados en la toma de decisiones, sobre todo pues si es de nuestra colonia, nuestro barrio o nuestra comunidad. Hemos perdido un poco el sentido de comunidad, incluso ahora con la pandemia pues ya como que evitamos incluso el contacto con la gente, ¿no? Pero sí es muy importante porque de esta manera pues vamos a dialogar o entender o decidir mejor qué es lo que necesitamos y cómo podemos estar más protegidos. Esto pues también nos va a llevar a un respeto y una empatía. Generalmente tendemos a, bueno, pues como le pasó al vecino, a mí no me va a pasar, ¿no? Yo estoy exento. Creemos en esta burbuja de estamos exentos, ¿no? Y en realidad no es así. Puede ser que al vecino le ocurrió, digamos, le cayeron nada más unas pequeñas rocas, ¿no? Y entonces del lado en el que yo estoy, a lo mejor sí ya está completamente agrietado ese bloque y está ya listo para desprenderse con cualquier otro detonante, ¿no? Entonces, es hacernos como caso omiso, no, tampoco nos ayuda ni nos protege de los riesgos ni de los desastres, ¿no? Hay que estar en contacto con la gente y ser empático. De esa manera también incluso yo puedo prepararme, ¿no? Si le ocurrió al vecino, ¿qué me dice que no me pueda ocurrir a mí? Esto, pues bueno, también nos va a llevar a una gestión y sostenibilidad de nuestro entorno. La gestión es, digamos, como ir paso a paso, viendo qué cosas funcionan y qué cosas no. Como les decía, es muy cambiante también y es muy variable y se va a ir adaptando de acuerdo a las necesidades de esa ciudad o de esa comunidad o de ese entorno. No es igual para todos. Entonces, es importante que haya esta comunicación y participación activa. Y, pues bueno, el aprendizaje es continuo, ¿no? Todos los días vamos a aprender algo, no importa que a lo mejor sea algo completamente cotidiano, digamos, a lo mejor es solo una habilidad más o es algún conocimiento pues básico, si quieren así verlo, ¿no? Siempre vamos a aprender algo y entonces es importante que ese conocimiento no nos lo quedamos y digamos, bueno, yo aprendí, que los demás le hagan como puedan, ¿no? Hay que compartirlo. Porque de esta manera, pues entonces se va acrecentando el conocimiento y las capacidades se empiezan a desarrollar. Porque si yo empiezo a ver que a lo mejor hay una situación de riesgo por deslizamientos y a lo mejor en algún otro momento de mi vida yo ya tuve la experiencia o pude trabajarlo o participé en algún grupo que se dedicaba a la mitigación o prevención, yo lo puedo compartir con mi comunidad, con mi edificio, con mis amigos, ¿no? Y entonces esa memoria se va transmitiendo y quizá esas otras personas puedan echar mano de esa plática o de esa intervención o de esa participación o de ese curso, ¿no? Es importante que todo lo que sepamos y que creamos que es de utilidad pues se comparta con las demás personas. Y por último, pues bueno, les quiero dejar esta frase de este físico cuántico que lo que dice es que, bueno, la prueba final del conocimiento es tu capacidad de transmitírselo a otra persona. Nosotros a veces como Protección Civil podemos saber de varios fenómenos, incluso de varias cosas y de varios tratamientos o medidas de mitigación, ¿no? Y mucho de nuestro conocimiento se maneja solo en ese nivel, ¿no? En personas que a lo mejor también trabajan con el tema. Y no, es importante que
lo platiquemos con la gente, que cuando podamos ir a campo o tengamos esta posibilidad de comunicarnos con la gente o las colonias o los barrios, pues les transmitamos no solo lo que les puede ocurrir en ese momento por el fenómeno que les aqueje, sino otras medidas de mitigación, qué otros fenómenos, ¿no? Incluso solo convivir a veces platicándoles cómo es la experiencia o cómo es que podrían empezar a prepararse es muy importante. Las personas también a veces con eso se sienten más atendidas, más comprendidas, que se les está brindando atención y pues bueno, también les empezamos a dar como esta responsabilidad de que ellos también son partícipes en ese entorno y pueden modificarlo, mejorarlo o generar acciones de prevención, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Les dejo mis datos por si tuvieran alguna otra duda, comentario. Les dejamos también nuestras redes sociales. A veces subimos contenidos en específico de inestabilidad de laderas, a veces también de otros fenómenos como hundimientos o licuación de suelos, por ejemplo. Pero pues si tuvieran más dudas o quisieran mayor información, pueden consultarnos o mandarnos algún mensaje. Les dejo también mi correo por si llegaran a tener alguna duda en específico, pues pueden hacer uso de ese correo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias por su atención.